Gusto que nos acompañen ya noche de viernes y bueno, por supuesto la información puntual aquí en Mega Noticias. Arrancamos la historia del mundo. Mega Noticias con Paco Ramírez. México actuará con apego a principios de no intervención y respeto a la soberanía. Así lo ha reiterado el presidente a lo largo de su administración, la última vez apenas el 7 de enero pasado. Y entonces, la no injerencia, ¿dónde quedó en el caso Ecuador, que nos ha sumido en una crisis diplomática? Con la expulsión de nuestra embajadora declarada non grata. El tercer diplomático expulsado en la administración. Bolivia, Perú y ahora Ecuador, igual por declaraciones injerencistas del presidente. Pareciera que decidió hace 5 años acabar con la política exterior de México y por ende con su papel en el concierto internacional. Vámonos con la crónica de la crisis con Ecuador. Leticia Alcántara. El presidente de México desata una crisis diplomática con Ecuador. Este jueves, el mandatario mexicano acusó al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de instrumentar la muerte del centrista Fernando Villavicencio para ganar las elecciones, pues el magnicidio hizo que cayera la intención de voto de Luisa González, que lideraba las encuestas. Villavicencio fue amenazado de muerte durante su campaña por presuntos integrantes del cártel de Sinaloa. Fue asesinado el 9 de agosto de 2023 al terminar un mitin en la capital, Quito. Una gravísima amenaza de uno de los capos del cartel de Sinaloa, me refiero alias Fito. Desgraciado. Mátalo. Ahí se va el otro. Esto generó que el gobierno ecuatoriano calificara como ofensivas estas palabras. Declaró persona non grata a la embajada de México en aquel país, Raquel Sarur Smith, y le dio 72 horas de plazo para abandonar Ecuador. Indicó que en su país aún vive en luto y enfrenta el crimen transaccional que amenaza la seguridad de la gente. En redes, Verónica Zarauz, viuda del candidato asesinado, exigió silencio al presidente López Obrador. Dijo que el presidente de México no tiene calidad moral para hablar de democracias. La hija Amanda Villavicencio también le reclamó. Calificó las declaraciones del presidente de México como mediocres e inhumanas. La Embajada de México en Quito amaneció rodeada de militares y policías. Se indicó que el operativo se montó para evitar la fuga del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass Espinel, quien permanece en la sede diplomática mexicana desde diciembre. Totalmente rodeada a la Embajada de los Estados Unidos mexicanos. El presidente mexicano anunció que dará asilo político al exfuncionario ecuatoriano, quien estuvo 4 años preso por corrupción por el caso Odebrecht y actualmente enfrenta acusaciones por desvío de recursos. López Obrador anunció que enviará un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para que retorne a la embajadora Raquel Sarur. La Cancillería mexicana lamentó la declaración de persona non grata a la embajadora Sarur, rechazó la presencia militar en la embajada y dijo que es un claro intento de hostigamiento y de una flagrante violación a la Convención de Viena. Con la ruptura con Ecuador, ya son 3 los países que han expulsado a los embajadores mexicanos de su territorio. Leticia Alcántara, Mega Noticias. Y hace apenas unos minutos platicamos con el ex embajador de México allá justamente en Ecuador, Ernesto Campos Tenorio. Esto fue lo que nos dijo en torno al conflicto diplomático. Me parece que ahí no hubo suficiente tacto, por decirlo de alguna manera, por parte del presidente de la República y bueno, la reacción del Ecuador también es muy fuerte. Ahí creo que el tema del asilo al ex vicepresidente Jorge Glass
pues también opera en esta relación, en esta tensión de las relaciones. Y también un dato adicional, que es que México en algún momento volvió a imponer la visa a los nacionales ecuatorianos, entiendo pues, por la presión migratoria que tenemos en nuestro país. Yo no recuerdo, antes de esta administración, que tuviéramos ese tipo de problemas. No recuerdo de un solo caso de un diplomático mexicano nombrado no grato en algún país, y este es el tercer caso durante la presente administración. Así es que, pues sí, hay un patrón que pues es complejo. Primero fue el caso de Bolivia, cuando expulsó a la embajadora, y luego vino el caso de Perú, y finalmente, pues ahora este caso del Ecuador. Yo creo que todo ha sido con base no por la actuación de los diversos embajadores, sino por las declaraciones que en su momento ha hecho el presidente o las posiciones que ha presentado el presidente de la República. Así es que, pues, la política exterior debe ser una política de Estado y debe de responder al interés nacional y no a cuestiones, pues, ideológicas, ¿no? Y eso creo que es lo que está sucediendo acá en este caso. Y establecemos comunicación con Marta Bárcena, la embajadora en retiro, y bueno, por supuesto, siempre atenta a nuestro llamado y a tratar de entender lo que pasa con la política exterior mexicana. Embajadora, como siempre, un gusto saludarte, Marta. Un gusto de estar con ustedes, Paco, y con el auditorio de Mega Noticias. A ver, hace un momento escuchábamos esto que nos decía el embajador, el ex embajador allá en Ecuador, y decía, no debe la política exterior responder a cuestiones ideológicas. ¿Es lo que está pasando en México? Yo creo que tiene razón Ernesto Campos en señalar el riesgo que es ideologizar la política exterior, porque se pierden de vista los intereses nacionales, la visión de Estado de largo plazo, y sobre todo se cae fácilmente al ideologizar la política exterior en la violación de los principios que están inscritos en el artículo 89, fracción 10ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el presidente de la República juró respetar y hacer respetar. Y entre esos principios, los dos primeros son los de la libre autodeterminación de los pueblos, es decir, solo a los ecuatorianos, en este caso, les corresponde elegir a su gobierno, sin intromisión de ningún otro país. Y segundo, el sacrosanto principio de la no intervención, que es, digamos, el principio que ha dado mayor identidad a la política exterior mexicana, desde casi la independencia, desde Vicente Guerrero, cuando pide expulsar y sacar del país a Poinsett por entrometerse en los asuntos internos de México, y que después ha sido consagrado en las doctrinas Carranza y en la doctrina Estrada. A ver, en esto que estás mencionando, embajadora, ¿cómo entender entonces que por un lado está esta situación por intromisión del presidente en asuntos que son propios del Ecuador? Lo mismo pasó con Perú, lo mismo pasó con Bolivia, pero hoy que le cuestionan de Venezuela, dice, a ver, no, son temas en los que no me voy a meter, lo único que voy a hacer es pedir elecciones democráticas. ¿Cómo entenderlo? Bueno, ahí está justamente el riesgo de la ideologización. Es decir, soy condescendiente con aquellos gobiernos con los que me identifico ideológicamente, aunque estén violando derechos humanos de manera obvia, como son los casos de Nicaragua y Venezuela. Y en cambio soy crítico con aquellos gobiernos que no me identifico ideológicamente. Entonces, ese es el problema de ideologizar la política exterior y no llevarla conforme a los principios que mandata la Constitución, que pueden ser para algunos muy conservadores y para algunos académicos consideran que ya están superados. Yo no lo creo así,
pero que esos principios dieron coherencia y han dado coherencia durante años a la política exterior mexicana. Coherencia, respeto y dignidad, y justamente nos evitaron entrar a este tipo de conflictos que, como bien se ha señalado, y yo misma ya lo señalé en varias de mis comunicaciones en X, nunca habíamos visto 3 embajadores mexicanos declarados personas non gratas, y no necesariamente por la acción de los embajadores, sino por las declaraciones del jefe de Estado mexicano interviniendo en asuntos que competen solamente a Perú, a Bolivia y a Ecuador. Marta, esta noche nuestra embajada bajo resguardo del ejército ecuatoriano. ¿Está en riesgo nuestra sede diplomática, nuestra embajadora, que todavía no sale, aunque tiene ya menos de 72 horas para salir del Ecuador, y el caso del ex vicepresidente Jorge Glass, que está dentro de nuestra sede diplomática? Sí, mira, ahí tenemos un problema realmente grave en el que nos hemos metido los dos países. Uno, no creo que a pesar de que la Embajada de México esté rodeada por fuerzas del orden ecuatorianas, vaya a ser en ningún momento violada la inmunidad diplomática. Sin embargo, el hecho mismo de que haya fuerzas del orden rodeando la embajada, pues es un mensaje que no es el correcto, que está atemorizando. Ahora, el gobierno de Ecuador dice que es para impedir que se fugue el ex vicepresidente Jorge Glass, que, como tú sabes, Francisco, hasta el día de hoy era considerado un huésped o invitado de la embajada mexicana, porque él llegó a la embajada desde el 17 de diciembre. Sin embargo, hasta el día de hoy, el gobierno de México no le había concedido el asilo político, diplomático, por la simple y sencilla razón de que lo estaba evaluando a la luz de las convenciones internacionales, que son las de derecho de asilo, pero también las convenciones que cita el gobierno ecuatoriano, que son las de la lucha contra la corrupción. Hoy decide el gobierno de México otorgarle asilo y le asiste la razón jurídica al decir que corresponde al Estado asilante decidir si la persona amerita el asilo o no. Pero también en la nota de la Cancillería ecuatoriana, en el comunicado de prensa de la Cancillería ecuatoriana, encontramos un argumento jurídico bastante sólido, que es decir, que no puede darse asilo político o diplomático a aquellas personas que estén acusadas de crímenes del fuero común. En este caso, el vicepresidente Glass, acusado de corrupción y acusado y en otras investigaciones. Aquí lo curioso es que yo lo que veo es que, claro, la Cancillería está saliendo a cubrir jurídicamente al presidente de la República. Es su función, es su obligación, pero no quiere decir que la Cancillería tenga la razón final. Esto es un problema de interpretación diferente por parte de México y de Ecuador de sus compromisos internacionales. Y lo que yo me pregunto es que a veces la Cancillería tiene que salir a hacer este trabajo de cubrirle las espaldas al presidente. Y la pregunta es, ¿quién asesora al presidente entonces antes de que se cometa el error? Y me encuentro una cosa verdaderamente increíble, Paco. El señor Ismael Daniel Tovar Herrera, que trabajaba con el ex vicepresidente Glass y el expresidente Correa, es ahora el coordinador de asesores y encargado de asuntos internacionales del gobierno de la Ciudad de México. Bueno, de ahí viene, sí. De ahí vienen estos malos consejos al presidente de las áreas más radicales e ideologizadas de Morena. No lo sé, me lo pregunto, pero lo que sí sé es que desconocen totalmente la diplomacia y la historia de la política exterior de México. Sí, y que en todo caso están actuando conforme a posiciones ideológicas con las que no coinciden una gran mayoría de mexicanos.
Totalmente de acuerdo. Marta Bárcena, se nos termina el tiempo, pero te agradezco como siempre que nos des luz y claridad en estos temas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, y vamos a esperar cómo se desarrolla este tema muy delicado. Diríamos en términos populares, México y Ecuador nos hemos metido en un berenjenal. Así es, sin duda. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches.